Secretario adjunto del Centro de Empleados de Comercio e indudablemente las repercusiones de lo que se aprobó esta madrugada, la media sanción que se le dio en Senado a la reforma laboral y las repercusiones comenzamos a tenerlas aquí en Santa María de las Misiones junto a Agustín Gómez, con quien recurrimos y le preguntamos cuál es la sensación que tiene tras esta media sanción. ¿Cómo le va, Agustín? Buen día. ¿Qué tal? Como le dan un saludo para usted y para toda la audiencia. Igualmente, Agustín, bueno, contanos un poquito cuál es la sensación hoy vos que sos integrante de uno de los gremios que defiende a los trabajadores. ¿Cuál es la sensación después de esta media sanción? Y bueno, lo que estamos viendo, analizando, ¿no? Lo que se trató es que de modernización este proyecto de ley o esta ley que tuvo una media sanción en el Senado no tiene nada, no moderniza el empleo argentino. Lo único que hace es quitarle derechos a los trabajadores en la relación de trabajo, ¿no? Porque en la relación entre empleador y trabajador, el trabajador siempre es el más vulnerable. Por eso las leyes laborales están para darle más derechos a los trabajadores, y lo que vemos que están dejándole más vulnerables, justamente le están sacando derecho al trabajador, y yo lo que creo que lo que hay que reformar en Argentina son las políticas económicas que está llevando adelante el gobierno de Milei, ¿no? Porque hasta la fecha lo que vimos con este rumbo, con este plan económico que estamos teniendo, es que se han perdido 300.000 puestos de trabajo, alrededor de 30.000 empresas cerraron hasta la fecha. Creo que este proyecto que están planteando no va a mejorar la situación, no va a generar más puestos de trabajo. Lo único que están haciendo es quitarle derechos a los trabajadores, y va a ser más perjudicial, ¿no? Claro, ahora, digamos, en la Cámara de Diputados no pareciera no tener inconvenientes, esto se va a aprobar. ¿Y esto qué implica? Allanar el camino a más protestas en las calles de parte de los gremios, de la CGT. Ayer veía en la marcha justamente a muchos sectores quejarse de la falta de presencia de la CGT en las calles. ¿Cuál es tu opinión respecto? Y yo creo que sí, seguramente va a generar más conflictividad, ¿no? Porque justamente estamos para representar, para darle más, tratar de que el trabajador tenga más derechos en su puesto de trabajo. Con esta ley que se trató, lo que vemos es que se pierden derechos, el trabajador pierde representación también. Está la cuestión de la ultraactividad o de los convenios por Sí. empresa, con la mirada puesta en el que el trabajador deje de tener un convenio fuerte, un convenio por actividad, y pasa a tener un convenio por empresa, que él solo muchas veces en soledad o con su grupo, con su compañero de trabajo, trata de discutir condiciones laborales, donde sabemos, como le decía anteriormente, que Sí. en la relación laboral el empleador siempre es el más fuerte y el trabajador es el más vulnerable. Al decirle que tiene que tener un convenio por empresa, es dejarle solo que discuta condiciones laborales, aumento de sueldo y muchas otras cuestiones que va a ser solamente eh, una pérdida de derecho y de condiciones en su puesto de trabajo. Así que yo creo que sí, el día de mañana esto, si vuelve a aprobarse y se aprueba en la Cámara de Diputados, no, ahí queda como ley, va a generar más conflictividad, seguramente judicialización también, porque, como le decía, vemos que el trabajador queda más vulnerable, nada más. Claro, ¿cómo cree que va a impactar esta reforma en la estabilidad laboral de los empleados? Hoy ya muy precaria, dicho sea de paso, ¿no? Hemos tenido en el último tiempo decisiones empresariales de cerrar aquí en la ciudad de Posadas, en la provincia de Misiones. Bueno, esto es como darle vía libre a esta situación que se propaga aún más. Claro, va a ser simplemente para que desde el sector empresarial tengan más facilidad al momento de despedir. Quizás se pueda dar a la inversa de lo que pretende el gobierno, que nos dicen que con esto se van a contratar más puestos de trabajo, pero al facilitarle con esta ley, al facilitar los despidos, quizás se generen
más pérdida de puestos de trabajo. Ya en Argentina a la fecha se han perdido alrededor de 300.000 puestos de trabajo, y dándole facilidad en cuanto a la manera de contratar y de despedir. Eso va a ser justamente lo contrario. Por eso le decía anteriormente que nosotros lo que creemos es que lo que se necesita es una reforma en el plan económico que está llevando adelante el gobierno de Milei en cuanto a la quita de subsidio en las tarifas, a no permitir aumento de sueldo, la desregulación de alquileres, que es algo que afecta y muchísimo también a los trabajadores, a las empresas, a las pymes. Son políticas que están llevando adelante, que está destruyendo la producción, la industria, las empresas, las pymes, se están perdiendo puestos de trabajo. O sea que nosotros con esta reforma vemos que simplemente se pierden derechos, pero en cuanto a la generación de puestos de trabajo, facilidad o que más empresas se abran, la verdad que no vemos con buenos ojos, porque una empresa en Argentina abre o genera puestos de trabajo o abre una pyme cuando hay consumo. En este contexto económico que estamos atravesando, que no hay consumo, el consumo está totalmente caído, las ventas están caídas, no van a salir a contratar porque el trabajador tiene menos derechos. Al contrario, lo que va a ocurrir es que las empresas existentes quizás salgan a despedir masivamente. Claro. Agustín, todos coincidimos en que, al menos lo que hemos escuchado de las voces de los abogados laboralistas respecto al tema, que el más perjudicado es el trabajador con esta reforma laboral. ¿Entienden ustedes desde el sindicalismo que también es un recorte al poder sindical esta reforma laboral? Sí, por supuesto, vemos como, no van a permitir, por ejemplo, la cuestión de llevar adelante asambleas en una empresa. En cuanto a eso se hace cuando hay algún conflicto en cuanto a que se están incumpliendo las leyes. Ese es el derecho que tiene, que le asiste al trabajador y que está en la Constitución, de poder organizarse, ¿no? Y de poder plantear o reclamar alguna cuestión que no se está cumpliendo, la cuestión de la mal llamada ultraactividad o convenios por empresas, en donde la idea es que deje de existir el convenio por actividad, que eso justamente le da la fuerza de discusión a la hora de discutir condiciones laborales, a la hora de discutir aumento de sueldos, que se discuta por actividad, que haya una sola representación. Ahora quizás al pasar a tener un convenio por empresa, le dejas vulnerable y solo a ese trabajador discutiendo su aumento de sueldo, sus condiciones laborales, y sabemos que no va a poder discutir porque la fuerza del empleador, la fuerza económica es mucho mayor. Sí, vemos que hay un ataque importante hacia el modelo sindical argentino, pero más que nada el trabajador, ¿no? Porque el modelo sindical argentino apunta a los derechos de los trabajadores, a la representación del trabajador, a tratar de conseguirle condiciones laborales, aumento de sueldo, y la ley lo que vemos en la ley es que le quita justamente fuerza a los sindicatos y de ahí a los trabajadores. Claro, hace unos días atrás lo escuchaba a Aguiar, por ejemplo, de ATE, respecto al tema de ser responsables a las provincias, a los gobernadores, respecto a la aprobación de esta reforma laboral. ¿Cuál es su opinión respecto a los representantes de Misiones sobre este tema? No, y que sí, que tienen que haber, por lo menos haber escuchado a los trabajadores, haber hecho un planteo mucho mayor del por qué nosotros nos oponemos a esto, quizás ir viendo punto por punto. Nosotros, por ejemplo, no estamos en desacuerdo en que se bajen impuestos a los empleadores, a que sea más barato a la hora de tener que estar contratando o abriendo una empresa, la cuestión impositiva, ¿no? O sea que hay puntos que quizás decimos que deben cambiarse, pero no así de esta manera. Lo que más vimos en este proyecto que se aprobó es la quita de derechos hacia los trabajadores, fue a lo que más apuntó y lo que
y lo que más han hecho con este proyecto que tiene media sanción. Agustín, muchísimas gracias por darnos su opinión respecto a esta reforma laboral que consiguió media sanción. Muy amable. No, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Agustín Gómez, el secretario adjunto del Centro de Empleados del Comercio, hablando justamente de esta media sanción que consiguió ayer por mayoría en el Senado, esta reforma laboral que impulsa el gobierno nacional, por supuesto, la voz del sindicalismo argentino que entiende que se le ha quitado derecho a los trabajadores y también de alguna manera restringir el poder del sindicalismo en la Argentina.